Bueno, un hermoso sábado con un clima bastante fresquito. Nuestra sexta temporada, nuestro programa 232. Y hoy nos acompaña a una persona que yo admiro mucho, por eso desde el comienzo ya tengo que decir eso, ¿verdad? Guillermo Duarte Cacabelo, abogado penalista, es alumno del Colegio Cristo Rey. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por la invitación, el placer es mío estar aquí compartiendo con ustedes y colaborar con lo que podamos. Bueno, ¿de por qué le invitamos a Guillermo, verdad? Yo creo que Guillermo hoy en día es una... Luis, ¿cómo está? Gabriel también, ¿cómo está? Buen día, Dani. Pero se da por entendido que están ustedes hoy, ¿verdad? Totalmente. Dani. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Luis? Todo bien, Dani. Aniversario de la patria, Dani. Mira, me llamó la atención lo que mencionaste sobre Guillermo y esta va a ser una oportunidad para descubrir quién es Guillermo y desde ya me es muy interesante poder conocer su carrera. Guillermo, ¿cómo empezaste en esto, Guillermo? Porque tenemos que hablar hoy de Guillermo sería no saber lo que pasó antes. ¿Cómo fue? ¿Terminaste el colegio? ¿Tus papás son abogados, no son abogados? ¿Por qué te metiste en lo penal? Explícanos un poco cómo empezó todo esto. Bueno, yo desde que me siento persona, soy consciente, con la conciencia quise ser abogado penalista. O sea, siempre quise ser abogado. Mi abuelo sí era abogado, mis padres no, mi mamá... ¿Tu conciencia qué? ¿10 años, 11 años? ¿Qué? Menos. Yo iba a trabajar a la oficina de mi abuelo cuando tenía 5 o 6 años. Pero él era civilista. Y bueno, y así fue que yo terminé el colegio Cristo Rey. Ese último año, entre las fiestas de egresado y demás, ya inmediatamente comencé con el cursillo y empecé a practicar ser funcionario fiscal en febrero del 2000. Es decir, enero del 2000 fue mi único respiro sin estudiar nada y desde que comencé la universidad ya comencé a practicar en la Fiscalía de Delitos Económicos. Pero antes de eso, Guille, con tu abuelo, ¿qué viste? ¿Por qué? O sea... Él plantó la semilla ahí. Sí, pero ¿qué es lo que viste que dijiste, esto me gusta? ¿Qué es lo que te gustaba? Algo te tenía que gustar ahí, ¿verdad? Y me gusta... A mí, por ejemplo, me gustaba también, en 12, 13 años, había películas de esos abogados, decía, yo quiero ser como esa película, yo, ¿verdad? FBI. Cuando terminé estudiando Derecho, independientemente que fue el tiro salió por desviado, ¿verdad? A mí siempre me gustó discutir, me gustó bueno, investigar, ahí me está. gustó... Vas a joder el programa. O sea, no acepto lo que... O sea, nunca acepté un no. Eso para mí siempre fue, tipo, siga participando, seguir insistiendo y en todo, en cuanto a las decisiones, a la experiencia de vida. Ahí yo estaba hablando, yo no recuerdo un año de mi vida que no me haya ido de vacaciones. Desde que, o sea, nací en julio del 81, ahí ya estuve en la playa porque mi abuelo tenía casa en Shangri-La. Entonces ya, o sea, y desde ahí mi vida siempre fue así. Te digo ese ejemplo porque es algo que siempre, lo que me acostumbré a hacer, hice siempre, ¿verdad? Y no siempre fue fácil tener recursos, tener todo para poder hacer y compatibilizar con los estudios y con todo. Y Terminaste el colegio. Esas fueron las terminé el primeras vacaciones colegio. y ahí ya te metiste a la facultad. O sea, hice el cursillo Sí, para ingresar sí. a la Universidad Nacional y también ya empecé a practicar. Ok. Y ingresé, por supuesto, Importante que haya Universidad Nacional con todos los chinches que hay hoy en día en la universidad. y ¿entendés? estudié castellano con Maxdonia. Ingresé porque hoy el castellano es una materia que creo que es colador y es un ejemplo, Siempre claro, un fue. ejemplo de que Hernán Rivas no estudió ni siquiera para el cursillo, es que no sabe hablar castellano. ¿Verdad? O sea, es una materia que es una materia difícil porque se profundiza la lengua, nuestra lengua y con la correcta aplicación para poder escribir bien, explicar bien en nuestro idioma. Lo importante es que, como yo siempre quise ser penalista, Entraste a la fiscalía, entraste a hacer la y por fiscalía, eso- ¿haciendo qué? y siendo ordenanza, yo como quería ser penalista, o sea, la determinación a ser abogado penalista me sirvió para, en primer lugar, ingresar a trabajar a la fiscalía, cuando la fiscalía ingresó recién Oscar Germán Latorre como fiscal general del Estado, ingresó Rocío Vallejo como fiscal
Sí. Y ella me llevó a mí a practicar en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, que era una creación súper novedosa. Ahí en Aedo. No, 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 acá en el Palacio de Justicia. Ah, en el Palacio todavía. En el Palacio de Ok. Justicia estaba, en el quinto piso eran los fiscales ordinarios, en el cuarto piso estaba la Fiscalía General del Estado, y en el noveno estaba, cuando el Palacio de Justicia tenía un solo bloque, no es que eran Hay dos dos torres, bloques, exactamente. era una torre, y en el noveno y en el décimo estaban los ministros de la Corte, en el cuarto y quinto estaba Fiscalía General del Estado, y en el quinto se habilitó en una esquina la unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción. Y estaban Rocío Vallejo, Alba del Valle, Javier Contreras y Casañas Levy. 4 fiscales en lo que hoy es una oficina realmente. Habían 4 fiscales con todos sus funcionarios. Que nadie entendía qué es lo que era delito económico. Claro. No, y ahí comenzó. En el año 2000 comenzó esa unidad especializada. Y bueno, y toda mi vida comencé como un practicante. Me nombraron ordenanza, auxiliar fiscal, después, o sea, fui ascendiendo a auxiliar fiscal, secretario fiscal, asistente fiscal. Cuando uno tiene el título de abogado, recién puede ser asistente fiscal. Bueno, y ahí participé de la evolución de lo que fue la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Aprendiste mucho ahí, Guille. Muchísimo, muchísimo. Es básicamente, es como para un médico tener un hospital de clínicas permanente y recibir los pacientes a los que vos ves cómo operar, cómo tratar, cómo practicás, ¿verdad? O sea, la práctica que tenés en las áreas que tiene todo el proceso penal, porque el proceso penal tiene la parte investigativa, que es la parte de la denuncia, la etapa preparatoria, que es una labor muy intuitiva y científica de actos de investigación, cómo descubrir que tal o cual cosa pasó, cómo descubrir esto. Uno tiene que mezclar lo que es las técnicas de investigación con el correcto proceder, con el procedimiento, con las reglas procesales para poder llegar a buen puerto, que es llegar a un juicio oral y público. Y en ese lugar uno ve todo lo bien o todo lo mal que hizo la investigación. Y haber tenido la posibilidad de haber participado de tantos juicios orales sin que sea mi responsabilidad, porque yo era funcionario. Yo estuve en el primer juicio oral, recuerdo que estuve participando, fue el juicio de Banco de Desarrollo, donde se le juzgó a los exdirectivos del BCP de esa época. Estuve llevando... De la crisis de Guasmosi. Claro, de la crisis de Guasmosi, los auxilios financieros. Llevé el juicio contra Martín Burt en su momento, con Alba del Valle. Estuve llevando los juicios de muchos bancos, Banco Alemán, con Rocío Vallejo, Multibanco, el Banco Paraguayo Oriental. Y ese Guillermo, asistente fiscal, era curioso, laburaba mucho. Súper. ¿Cómo era? A mí me retaban en el juicio oral porque yo no me callaba y o sea, mi naturaleza de querer hablar, interrumpir, objetar qué cosas no puedo hacer. Me acuerdo que en ese juicio de Martín Burr, estaba Waldir Servín, Rocco Rego, Lourdes Cardoso, y Waldir Servín, usted cállese, me decía. Pues yo le apoyaba a la fiscal, ¿verdad? Porque en ese momento era la fiscalía contra todo Martín Burr y su estudio jurídico, que estaban desde su hermano, Tarek Tuma, Víctor Gulino, eran 4, 5, 6 abogados, y la fiscalía, que éramos la fiscal y yo, ¿verdad? Llevando ahí todo. Y bueno, y casos gigantescos, ¿verdad? Pero entonces, no empezaste como penalista directamente, tu conocimiento fue delitos económicos al principio. Pero delito económico es del área penal. Claro. El Claro, área penal, claro, o sea, claro. en la fiscalía penal se empezaron a crear las unidades especializadas. En ese momento las unidades ordinarias que atienden homicidios, robo, hurto, y después especializadas en delitos económicos, que eran los hechos punibles contra el patrimonio del Estado o de entes que tienen fondos públicos. Y después estaban fiscalías como la Fiscalía de Medio Ambiente, la Fiscalía, o sea, Hay fiscalía civil también. Eso. también hay Juicio de Fiscalía Civil y sucesiones, demás. Entonces, en paralelo, y eso te decía, en paralelo, empecé a practicar en la Fiscalía, empecé a poder aprender. Llegaste a ser asistente fiscal, es lo máximo que llegaste ahí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que... ¿Cuánto tiempo estuviste en la fiscalía? Y desde el 2000 hasta el 2007. 7 años. 7 años y crucé por todas las ¿cómo se llama? Las etapas que uno puede hacer. Hice todos
Estuve también en la etapa recursiva, en la especialización. En todo ese tiempo que a mí me tocó trabajar en la fiscalía, fueron muy marcados las discusiones que se tuvieron por los problemas con la correcta aplicación de nuestro Código Penal y Procesal Penal. En primer lugar, recuerdo la discusión sobre cuál es el primer acto de procedimiento y desde cuándo se computa la duración máxima de un procedimiento penal. Porque y eso incluso llevó, o sea, la discusión sobre el plazo de duración de los procesos penales, que era 3 años en el Código Procesal Penal, y que la ley Camacho, la ley conocida como ley Camacho, modifica a 4 años, pero le volvió una ley inaplicable prácticamente porque en la ley Camacho lo que hace es ponerse 4 años y todo lo que debería sumarse se descuenta. O sea, desde que vos planteas un incidente o un recurso, ya tu cómputo del plazo de extinción para. Pero ¿qué es lo que se determinó en este periodo que yo estuve en la Fiscalía? Es que el plazo no corre inmediata, porque cuando uno recibe una denuncia penal a la Fiscalía, hace una comunicación de inicio de las investigaciones. Sí. Y las defensas decían, desde que se comunica el inicio de la investigación, corre el plazo de 3 años. Sí. Pero muchas veces uno no sabe ni a quién le va a investigar. Vos recibís una denuncia contra persona innominada y vos no podés hacer correr el plazo de una persona nominada cuando tu denuncia es innominada. Y vos tuviste que ver en ese cambio. Claro, lo que tuvimos es ahí que en el caso Valeria Ortiz de Esteche, la Fiscalía sentó la postura y el tribunal, el tribunal presidido por ese entonces por Rocco Rego, estaba Gustavo Santander, hoy ministro de la Corte, y no me acuerdo quién era el tercer integrante. Ellos dijeron, no señor, el plazo de duración máxima del procedimiento corre desde la notificación del acta de imputación al imputado. Porque el plazo de extinción es un plazo que le beneficia a la Desde el persona. acta de imputación corre el plazo. Claro, desde la notificación, del acta de imputación. Y eso se discutió y quedó firme y ya hoy no se discute eso. ¿Verdad? Pero fueron muchísimos casos se extinguieron, incluso imagínense que motivó la modificación legislativa del 136, que es la ley Camacho. Mucho discutimos también en todo ese periodo sobre el perjuicio patrimonial. Pues para que la gente entienda, tiene un gran valor esto, porque vos podés prescribir la causa y no hay nada y Extinguir. Bueno, que no es lo mismo que prescribir, bueno, extinguir. que hoy es lo que pasó con Hernán Rivas, que Exactamente. querían declarar la prescripción de su hecho, ¿verdad? Sí. Que es el instituto de la extinción es un instituto del Código Procesal Penal. Y el instituto de la prescripción está en el Código Penal, en el Código de Fondo. Son institutos distintos. La extinción lo que hace es mata una instancia, o sea, el procedimiento, sin decir si sos inocente o no. La prescripción lo que hace es impedir que se aplique una sanción de un hecho que puede ser típico, antijurídico, reprochable, pero no le puede sancionar porque es una autolimitación que tiene el ius puniendi estatal, porque pasó mucho tiempo y el transcurso del tiempo incide directamente en la prueba, en la calidad, en la memoria de los testigos, en la validez de una evidencia. Entonces son limitaciones que se ponen para, para impedir injusticias básicamente de parte del Estado. Guille, asistente fiscal, 7 años. Después, Sí. ¿qué pasa con Guillermo? Bueno, y ahí decido, ¿No te gustaba ser fiscal? No, yo en ese momento justamente vino en lo que se llamaba como el plan Umbral. Era un proyecto Programa Umbral. el programa Umbral. Y La cuenta del milenio. y una de las líneas era gestionar o elaborar un manual de unificación de criterios para todo el Ministerio Público, porque había muchas discrepancias sobre duración del plazo de duración del Sí. procedimiento, prescripción, cómputos de los plazos de prescripción, perjuicio patrimonial, cuál es el concepto que se tiene que utilizar para saber si hay perjuicio patrimonial o no. O sea, muchas cuestiones que eran de la Fiscalía de Delitos Económicos, y ahí entonces yo renuncio a la Fiscalía porque me contratan para estos proyectos. Ok. Sí. Ahí, entonces yo dejé de trabajar en la Fiscalía, renuncio
Y en el 2007 también. ¿Por qué te gustó? ¿Qué te gustó irte a Umbral? Independientemente de lo pecuniario, si había o no. No, y claro, me gustaba tener un ingreso, porque uno siempre tiene temor a renunciar y ser abogado. ¿Quién me conocía para poder contratarme? Sí. ¿Quién iba a tener? Bueno, y renuncié y a la fiscalía contratado inicialmente por USAID, ¿verdad? Por estos programas, Sí. que son por volumen y por... Pero en paralelo que empecé a trabajar con esto, inmediatamente también empecé a buscar clientes particulares, porque no ocupaba todo mi tiempo hacer estos proyectos, ¿verdad? Ok. Eh, ¿Cuál era tu plan luego? Claro, Ok. porque también decidimos casarnos con Natalia, con mi Ok. señora. En el 2007, que es mi compañera también de Cristo Rey, mi compañera de No. sección, Ah, mira. No sabía. decidimos casarnos, ¿verdad? Ese año nos casamos, el 28 de julio de ese ¿Y año. qué te dijo? No, estás loco, funcionario público es lo máximo. Sí, ¿Eh? se va a jubilar en algún momento. Y no, Y con no, tu Está capacidad estancado, iba a ser ¿verdad? fiscal también. ¿Qué te dijo Natalia en ese momento? No, vos estás No. loco. eh, ¿O no? nosotros pensamos, no, ella me dijo, si vos querés, en ese sentido, ella nunca pensó, eso me dice, ella me dijo, yo nunca pensé que íbamos a tener esta vida. O sea, yo quería una vida simple, sencilla. Así nos crían también. En el colegio nos crían así también. tranquila, no sé, y empezamos porque, bueno, y así comenzó, que salí y primero... Bueno, el plan Umbral y empezaste a laburar vos Y ahí, solo. yo solo. Guillermo y Yo- su maletín. Así mismo. Ok. No sé... ¿Y cómo hiciste que te llame la gente? Y la gente me conocía, pero te explico cómo venía en la mano. Aparte del plan Umbral, enseguida, no sé por qué razón de tres o cómo llego a que una persona, una representante de la Iglesia Unida Coreana, que se llama Su Yang Kim, me contacta porque tenían un problema gigantesco ¿Es secta penal. Moon o no? No es secta Moon. Ok. Lo cierto y concreto es que se estaban peleando porque la asociación que había creado el pastor, que ellos pensaban que era todo de la Iglesia Unida Coreana, había sido, ellos crearon una sociedad civil que se llamaba con un nombre ICCA, que le estaba quitando todo el patrimonio y todo, y era un desastre. Y o sea, esos son tipos los conflictos que hoy tengo de muchas familias, ¿verdad? Que no es una causa nomás. Pues, Guille, vos esta iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te dice? Hola, Guille, ¿cómo llega a vos? Y ¿Cómo? eso es o sea, lo que yo recuerdo es que estaba, había un problema en el viceministerio de culto y que una persona ahí me conocía, que era abogado joven, y me dice, mira lo que le pasa a esto, mira lo que está pasando. Me presentaron ahí y empecé a trabajar y a ayudarle a este lado, porque eran dos frentes. En el frente con el pastor me encontré con Sara Parquet. En ese momento, esposa, ministro de la corte. Medio un bareteí. Bareteí luego. Sí, con todo su- No te achicaste nada. Bueno, y a partir de ese cliente, que fue de verdad mi primer cliente, tuvimos como, Empezó a llover. pero 20 o Pues te 30 fue bien con causas. ese cliente, a todos. Claro, sí, hasta ahora somos, me hicieron placa, llegamos a juicio oral, logramos condenarle, o sea, Eso, ¿vos tenías cuántos años ahí? y 26, 27. Ok. Bueno, en el devenir de eso ya empecé a crecer como con todos estos casos. Empecé a trabajar a full y te cuento esto por lo siguiente que pasó, el siguiente caso grande que tuve. Esto era así tipo una guerra de guerrillas con interna de la iglesia coreana, ¿verdad? Que me generaba muchos ingresos por caso, por todo lo que hacíamos. En paralelo, como yo estaba litigando, me llama un día el entonces camarista César Bray Maurice y me dice, doctor, sí doctor, ¿estás acá por el palacio? Sí, estoy, vení a mi despacho. Me voy y le encuentro en su despacho a dos mujeres, ¿verdad? Una pelirroja, una rubia. Me dice, mira, ella es la persona que me hace todos los cuadros que vos ves acá, que me ponen, que me presentan, que son mis títulos. Y si ustedes conocían lo que es el despacho de Bray, hasta desde la pared hasta el techo, todo certificado. Yo no sé de quién todo. es, Bueno, no. Carlos Bray Maurice. Ok. Y me dice, tienen un problema muy grave, una injusticia acá. Y básicamente eran dos hermanos. Hoy uno es concejal de Asunción.
tenían órdenes de captura porque en la calle se pelearon con un abogado que era Silva Monjes. Le denunció. Le denunció, le hicieron la causa penal. Lo que sí que yo le recibo a 2 muchachos que tenían órdenes de captura y uno no hizo nada, pero dio la cara por su hermano menor y era estudiante de medicina. Bueno, cuento corto, cuento largo, le defiendo. Resulta ser que ellos eran los sobrinos de una persona, de un diputado, Nenucho Escobar Catebeque. Sí. Llegan las elecciones del 2003, creo que, o no sé en qué elecciones fue que él dejó de ser 2008 va a ser. 2008, sí, 2008. 2008. Él fue diputado, creo que de 2003 a 2008, deja ¿cómo se llama? La diputación, y él tenía una causa donde estaba protegido por los fueros, se le levantan los fueros y le llevan a juicio oral y público. Y acuérdense, yo en 2007 salí de la fiscalía, fui abogado de su sobrino, él estaba para juicio oral y me pide su hermana, la hermana de Escobar Catebeque, hablar conmigo porque yo hablaba mucho con ella por sus sobrinos. Y me dice, yo quiero que vos le defiendas a mi hermano. Acusado por Artemisa Marchuk por desvío de más de 10.000 millones de guaraníes de, ¿cómo se llama?, de la plata de la gobernación de Villa Haya. Y yo dije, gran 7. Bueno, para eso me formé, para esto yo me preparé. Pero le dije, mira, no sé, que voy a pasarle un honorario a ver si es que me acepta, porque de verdad que quería tipo que no tomara el caso, ¿verdad? Su abogado en ese entonces era Cristóbal Cáceres Frutos, ¿verdad? Cristóbal Cáceres Frutos era lo máximo en penal. Con Gulino. Sí, con Gulino sí. Tenían su estudio jurídico cerca de la Plaza Italia. No sé si tienen todavía. Sí, ¿verdad? sí, 14 de mayo Bueno, y todo. Hace 30 años. Sí. Bueno, le paso un monto y me dicen, ok, gran, si te voy a asumir la defensa. Y me voy. Mi primer juicio oral y público tenía ¿Pues te aceptó? un año, ¿Te aceptó? me aceptó y me pagaron. Ay, Y después, qué grande. pero atendé, asumo la causa penal, pero asumo, yo tenía un viaje. Entonces me presento y caraduramente le pido al tribunal, Licencia. ¿me pueden dar permiso? Me voy un rato, tenía que irme, creo que a Chicago, no me acuerdo dónde era. Me voy y vuelvo. Y ahí hacemos el juicio. Me dio el tribunal el permiso, volví y arrancamos con todo. Y ese juicio oral y público terminó, el tribunal estaba conformado por Mesalina Fernández como presidenta, Elsa García Hunscan y Gloria Hermosa de Correa. Y era ¿cómo se llama? La causa de corrupción. Era uno de los primeros juicios que creo que llevaba Artemisa a juicio oral y público, y era su causa. Empezamos nosotros a trabajar en la defensa y pero vos le conocí, si vos le conocés a Nenucho Escobar Catebeque, vos me decía un amigo suyo, doctor, el hombre es un animal político, pero Nenucho es un político animal. Y yo le decía, doctor, ¿cómo? Y es médico, él es médico. Y yo, doctor, ¿cómo te van a acusar que vos llevaste 5.000 millones de guaraníes en el proyecto de merienda escolar? Me dice, no puede ser, doctor, no puede ser, me dice. Y entonces yo pido acceder a las copias de los cheques que eran la acusación, porque así el cheque, según la fiscalía, fue cobrado por Eugenio Patrocinio Escobar Catebeque. Y yo le digo, doctor, si tu cheque de la gobernación salió a tu nombre y vos cobraste, hermano, estamos fritos. No cobré. Así me decía, no cobré, y yo pedí acceder a la copia y la fiscalía se oponía porque estaba lacrado. Era evidencia. ¿Y se falsificó el cheque? No, abrimos el cheque en juicio oral y público. Todos los cheques de la gobernación librados efectivamente a la orden de Nenucho Escobar Catebeque. Pero que agarro el cheque al dorso, No era su firma. no, Le endosado por le hace. Chortizer Comité, No. cobrado por Chortizer Comité, Entregó el cheque. porque era para la merienda escolar. Claro. Se le compró a Chortizer la leche. Pero lo que me hicieron fue hacer un proceso de licitación de todo. Vimos la depositado, vino la leche, vino todo. Y a la fiscalía le digo, pero nunca la fiscalía abrió
y vio quién cobró ¿Quién el cheque. estaba atrás? ¿Quién estaba Claro, en el verso? porque se basa en el informe de la Contraloría. Qué Y básico, el ¿eh? informe de la Y Contraloría... ganaste vos ese caso. No, atendé. Después dijeron que no, hizo caminos, ¿verdad? Le contraté a la empresa del hijo de Jaegli imágenes satelitales para saber cómo estaba el camino En esa época. En esa época, porque claro, ¿cómo voy a probar si yo ya estábamos, era la administración era del 99 y mi causa yo estaba en juicio oral en el 2009, o sea, 2008, 2009. ¿Cómo pruebo? ¿Cómo probar que se hizo un camino? Y las imágenes satelitales, 98 no había camino, 99 empezaba el camino, 2000 ya estaba el camino. Pero después me decía, y bueno, pero no sabemos cuánto costó. Pero vos no me... pero así de mal la fiscalía llevaba sus causas. Pero no importa cuánto costó, porque ese no era el tema. Bueno, pero y la presión que tenía el tribunal, terminaron que le condenaron a 2 años y 6 meses. Pero no se fue preso. No se fue preso nunca, pero cuando salimos del juicio, así yo salí en última hora, Poder Judicial da vía libre al robo al pueblo. Esa fue tu tapa. La tapa. Y perdí el juicio. O sea, de verdad que la fiscalía pidió 10 años de cárcel. Para mí fue una victoria que le dieron. Pero obvio, el tipo, pero para mí- el tipo te agradeció, obviamente. Pero por supuesto, sí, Ah, seguí cuarto de peleando. condena. Pero, vos me están matando el tema en la pausa. ¿Sí? Así que vamos a una pausa y seguimos. ¿Sí? Gracias. Cuando abrís un Playmobil de la Albirroja, te toca mucho más que eso. Golazo contra Argentina. Tony de chilena. Encima Paraguay. Te toca la emoción de jugar. Te toca contagiarte de esa alegría. Esa alegría que nos mueve a todos. Te toca seguir conectando con la pasión. Y también con el fanatismo. O te toca vivir tu primer mundial, gracias a ellos. Nueva colección Playmobil de Shell de la Albirroja. Carga 100.000 de combustible más 45.000 guaraníes y llévate uno. Esta vez nos toca jugar juntos. El campeón ante Cuba y Julio Quito. Esta es la alineación del Albirroja. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Vamos. Último momento. Si hoy gana la... Mañana es feriado nacional. Hay un rugido que empieza por un y termina moviéndonos a todos. Vos ya sabés que con Dimo puedes recibir transferencias de cualquier destino para pagar servicios, comprar con QR y mover tu dinero como quieras. Hacelo más fácil con Dimo, porque Dimo es mucho más. Hay algo que nos conecta a todos, el agua. Y cuando se trata de pureza, Agua Ves marca la diferencia. Extraída a 140 metros de profundidad y purificada con tecnología de última generación, cada gota llega a vos con la frescura y calidad que mereces. Porque cuidamos lo que tomás, cuidamos de vos. Frescura, confianza y pureza siempre. Agua Ves, pureza protegida. BTL SA. Conectando energía, logística y desarrollo con estándares internacionales y visión estratégica para el crecimiento de la región. Llega la promo Marley Coffee. Desde el 11 de mayo de 2026, por la compra de un vaso mediano de Marley Coffee 270 ml, los clientes podrán participar del sorteo de 10 Smart TV, Tokyo Google TV 65 pulgadas 4K. ¿Cómo participar? Comprar un vaso mediano de Marley Coffee en cualquiera de los puntos con máquinas Marley Coffee. Escanear el QR del vaso promocional, completar los pasos del chatbot,
adjuntar foto legible de la factura, seguir a @marleycoffee Paraguay en Instagram, completar correctamente los datos solicitados. Sorteos el 11 de junio 4 TVs, el 19 de junio 3 TVs, el 24 de junio 3 TVs. Promoción válida en todo el territorio nacional. Vos ya sabés que con Dimo podés manejar tus cuentas cooperativas, tarjetas de crédito Cabal y Panal mucho más fácilmente y todo desde una sola app. Hacelo más fácil con Dimo porque Dimo es mucho más. Bueno, estamos pasando un hermoso sábado de mañana. ¿Te gusta, Luis, el invitado? Un privilegio nuestro invitado. Y nos avisó que tiene unos casos interesantes para contarnos. Bueno, más que nada es, primero, el caso que tuvo cuando salió la fiscalía, que fueron los coreanos, ¿verdad? Segundo, la primera causa mediática política que fue con Escobar Catebeque. Ahí terminó eso, se le dio 2 años, 6 meses, como comentó Guillermo. Súper feliz, porque si yo soy el cliente, no me fui preso y estoy feliz, ¿verdad? De ahí, ¿qué pasa contigo, Guillermo? Bueno, estamos hablando 2008-2009. Lo siguiente que ocurre es que me contrata... ¿Qué dijiste cuando saliste en el diario? ¿Qué dijiste? Che, acá... No, ya... o sea, no... Primero... ¿Sirvió o no salí en el diario? ¿Sirvió? No, claro, porque... Independientemente del ego personal, pero... No, claro, porque es profesional. Claro, es una... te posiciona como independiente una del persona... título que decía una que persona fue que está esto, trabajando en Derecho Penal en la República del Paraguay, ¿verdad? Lo siguiente que ocurrió fue que... Porque esa era la época de los Cristóbal Cáceres Fruto, González Maki, hasta el profesor Encina Marín todavía... Sí, Casañas Levy. Ayúdame, había 6, 7... Siempre hay penalistas que vos decís, top 5. Y dicen, pasó esto y le tengo que llamar a él y él me va a solucionar como sea. Sí. Era eso. Bueno, te cuento. Después, lo siguiente que ocurre es que empiezan bueno, después del 2000, en el 2008, que no entra Nenucho Escobar Catebeque a la Cámara de Diputados otra vez, empieza la era Cartes. Y empieza la era Cartes y lo que ocurrió... Yo ya tenía tu escritorio. ¿Vos tenías el plan umbralo o ya es que no, con Escobar Catebeque ya me borré. Sí, ¿cómo voy a ya está, ya esto ya casos está. anticorrupción y ahí dijiste umbral y dijiste muchas gracias, ya me suelto. Ahí me solté y me arriesgué. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que viene la campaña política. Lugo presidente 2008. Claro, Lugo era presidente. Sí. Bueno, ocurrieron cosas también en el medio, ¿verdad? O sea... la forma mediática, ¿ahí qué pasa con Guillermo Duarte? Empieza a llamar mucha gente. ¿Cómo fue? ¿Cómo administraste eso? Bueno, hay que entender más que nada para esa gente está trabajando yo también, fui ¿verdad? abogado en este periodo de tiempo también, o sea, antes del año del 2008, cuando Lugo era presidente. Yo fui abogado del Grupo Favero en el conflicto con la Fundaú. Yo tuve el problema con ese Victoriano López, que nosotros nos tuvimos que venir porque tranquilo, Favero. Desde el Palacio de López, desde el Congreso Nacional se promovían las invasiones de tierra, que terminó costándole la vida en Curuguatú a Hervé Lovera, que era el comandante con el cual nosotros solucionamos Ñacundaú y con quien logramos el desalojo y la imputación, y le llevé a juicio oral y público al jefe carpero con 40 carperos. Pues ese fue más fuerte. Cuando era abogado de Favero fue muy fuerte para vos también. No, pero casi... Ese fue ahí nosotros teníamos que andar con vehículos blindados porque era un problema. No, ese fue un conflicto gigantesco. Pero eso ya era del área privada, ¿verdad? Porque, o sea... conflicto privado. Conflicto de empresas privadas y demás. Ahora, yendo siempre a lo que marcó realmente una explosión mediática y polarizada en mi carrera, fue cuando en el marco del confrontamiento político, Cartes, o sea, se le denuncia a Rafael Filisola ¿por los helicópteros? Por los helicópteros, por comisarías, y empieza de verdad con ese periodo de Cartes, comienza
la instrumentación directa del Ministerio Público con fines de ataque político. Se empezaron las causas penales en contra de Rafael Filisola, las causas en contra, las causas en contra de Efraín, en contra de una cantidad de gente. Y bueno, y ahí... Igual debería ser un instrumento lógico nomás eso. Medio se tardó nomás el que tenía bueno, el pero poder de eso. nunca fue tan... Pero nunca empezamos a tener... Tan grosero. Tan groseramente el movimiento de querer usar a la Fiscalía como arma de ataque político. Ahí fue cuando asumo las defensas de los casos de Rafael Filisola y de la oposición en el momento en el que se buscaba de toda forma meterle preso a ellos para sacarle... El tema nomás, decime Guillermo, corregime, ¿verdad? El problema es de una causa penal es, independientemente de que seas inocente o culpable, el vivir una causa penal ya es un problema. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero por supuesto. Eso más luego al fin y al cabo, ¿verdad? Acá una imputación para la psicosis, la psicología de cualquiera ya es una condena. Sí, pero por eso. Está imputado, ya está condenado. Imputado entrar en el proceso, para el que sabe. ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces ahí comenzó una cuestión muy fuerte y después hubo un, ¿cómo se llama? 2013 a 2018. Sí. En todo ese periodo yo fui abogado de Rafael Filisola y estuvimos trabajando en lo que era la defensa de la Constitución contra el proyecto de enmienda que tenía Horacio Cartes y con eso de la el grupo. oposición trabajando. Trabajé con la, o sea, nosotros estábamos en ese periodo también, estábamos con la reforma, con la Comisión de la Reforma Penal y Penitenciaria que dirigió Rocío Vallejo ya como diputada. Yo fui designado en ese momento asesor representante de la Cámara de Senadores. Primero fui representante de Desiree Masi, luego de Enrique Baqueta, luego ya de la Cámara de Senadores, y en todo ese periodo de tiempo empecé a hacer ese trabajo en paralelo con todos los otros clientes. Ocurrió que se produce el asesinato de Rodrigo Quintana en el marco de la enmienda, y ahí es donde nosotros, bueno, ya en el medio de todo eso, con Rafael Filisola habíamos querellado a Lino Oviedo, que después se termina muriendo, Efraín Alegre le querella José Ortiz, y eran las peleas de ida y venida. No recibía amenaza, eso qué tal, yo pero más allá de todas las guerras, de todo lo que era la campaña, cuando estuve como candidato porque fui candidato a senador, yo era número 2 de Desiree, yo renuncié porque era una cuestión que lo que no se previó es todo el ataque a la clientela, porque yo salía en Tapa La Nación, pero todos los días, con una bolsa juntando dinero, que es la que usó Roa ahora para también hacer su montaje, ese por el cual se resultó condenada ahora. El secretario de Emergencia Nacional. No, Esther Roa, que es la activista que era la que yo le querellé. Sí. ¿Verdad? Que yo le querellé. Que guau, era una grabación tuya, eso, sí, ¿verdad? que era un audio no montado. Así, claro, se descubrió que todo un montaje. Pero se probó así científicamente. Sí, científicamente, y se le condenó. Sí, visto que se le condenó. Bueno, entonces... No me acuerdo la grabación, más, por eso te digo. Bueno, entonces todo ahí explotó el tema de Rodrigo Quintana. Y el tema de Rodrigo Quintana, en el medio también le habíamos querellado a Canillas y a una cantidad de gente. A Luis Canillas, porque estaban con los corpóreos. ¿Ustedes no se acuerdan de los corpóreos de Desiree, de Efraín? Me acuerdo, cierto. Con los corpóreos. En un asado, de risa, eso. Sí, bueno, y todos esos son casos que fueron así súper, ¿cómo se llama? Mediáticos. Después hubo una denuncia que le hace Cartes a Desiree Masi y otros senadores por intento de magnicidio, porque había un chat, ese Paraguay, me acuerdo, donde se discutían las cuestiones sobre la enmienda, y porque se filtró ahí un mensaje que supuestamente que le querían poner una bomba a Cartes, entre comillas, y era magnicidio supuestamente. Sí, me acuerdo. Bueno, todo eso, y después llega el tema de Rodrigo Quintana. Todo te sumó, vamos a ser sinceros. Claro, pero con la guerra frontal del repasador, de La Nación, de todo. Pero no calienta, bro. No, pero son... Hablen bien o mal de vos, suma. Después llegó al tiempo en que me dieron poder los padres de Rodrigo Quintana, y ahí descubrimos el famoso cruce de llamadas. De qué pasó esa noche
en que La orden de dónde vino. de dónde vino la orden de que el PLRA sea atracado y cómo se produjeron todos esos hechos. Bueno, y a partir ¿Pero de... qué pasó ahí, en serio, Guille, ya que está tocando el tema? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Fue un accidente lo que pasó? No. Ahí- ¿Pero quién me va a entrar a matar a alguien? No. Ellos se fueron a buscarle, ellos querían meterle Buscarle preso a Efraín, Sí. pero meterle preso por perturbación de la Está paz bien, pública, bueno, por todo, y bueno. anulás. Sí. Le anulás pues al otro, Y ¿verdad? ahí Y se fueron porque vino investigación de delitos que venía bajando Iturbe hacia la plaza, te voy a decir. Y los escopeteros que estaban en la comandancia que venían subiendo en contramano y llegaron al mismo tiempo, actuaron en forma sincronizada y organizada para entrar al PLRA. ¿Qué pasó? ¿Pero cuál era la necesidad de disparar? Si no había, Porque no había una podían- fuerza del otro lado. Sí, los jóvenes adentro del PLRA estaban con piedra, con cacote, repeliendo que no se ok. pueda entrar. O sea, ellos no iban a poder entrar si no fuese rompiendo la puerta o forzando. Ok. ¿Verdad? Y entonces eso es lo que cuando empezaron cuando el agente de investigación de delitos entra por atrás y empieza a disparar desde atrás, ahí los jóvenes empiezan a dispersar y ahí se logran romper la resistencia y entran disparando con la mala suerte que tuvo Rodrigo, que le impactaron a él, porque está acreditado en el expediente que un balín de goma a menos de 10 metros es igual de letal que una bala de plomo, aunque en él se encontraron balas de plomo. Okay. Entonces, ese fue otro caso que dividió al país, que se armó un quilombo y yo estaba como abogado en el medio de todo eso. Bueno, y así a partir de ahí... Y cuando vos te vas al juzgado, eso no te quieren ver, ¿no? Pues, o sea, el juzgado no te puede ver porque le vas a chulear. No, yo me ¿No, verdad? bien. Pero O sea, ¿sí o no? O sea, no, yo y los jueces, yo todos los días. Y no sé qué han de pensar en su fuero íntimo, ¿verdad? Pero lo que espero es que respeten el debido proceso, porque para eso es que nos formamos y saben que no le vamos a dejar pasar así nomás. Pero vos las cuestiones. corrigiéndole a la gente, eso no le molesta, o sea, pues... Pero... De la educación te digo, o sea, te pregunto nomás. No, yo no tengo conflicto en el Poder Judicial, salvo excepciones, ¿verdad? Hay gente, pero aunque con los que tenemos conflicto nos respetamos, ¿verdad? Y litigamos y Porque hacemos... vos manejás de verdad. De la A a la Z manejás. Como se dice en la calle, vos manejás la Biblia. Esa es la verdad. Del Poder Judicial, Claro, sí, o sea, claro. vos conocés el Código Penal de la A a la Z. O sea, Totalmente. Y eso es lo que hoy vendemos. Y vos sabés que hoy los perros más o menos vienen flojitos y... No, y lo que pasa es que la gente no se prepara, la gente no estudia. Yo, justamente cuando hablamos, yo estudié 2 veces todo mi doctorado, mi especialización, digo, porque yo cuando terminé el tercer curso de la facultad, ya terminé todo lo que se estudia de derecho de fondo en Paraguay. Del resto de los años voy a hacer para estudiar la otra materia para recibirte, pero penal no estudias más. Y yo a partir de ahí ya entré al Centro de Ciencias Penales y terminé todos los años, pero sin poder tener acreditado. El abogado penalista tiene que tener una piel especial, ¿verdad? Ese piso ahí en el Poder Judicial frío, sale un policía, sale uno esposado en chabola, pues. No es para cualquiera. Yo escucho de Dani que pocos quieren ser penalistas hoy en día. Creo que va mucho con lo que vos estás contando, ¿verdad? No sé si es una experiencia o realmente es así. Pero vos el primer día así, no te pusiste nunca blanco, nunca te pusiste blanco así. ¿No? No, o sea, no, lo que yo creo, Fue chocante. ¿Qué piso es? ¿De garantía qué piso es? Y toda la torre norte, que es la torre que está atrás, toda esa torre es penal. ¿Verdad? Pero raro, ahí el ambiente se siente raro así, o sea, parece más frío, parece que va a pasar algo siempre. Y bueno, y hace más frío porque funcionan mejor los aires acondicionados. En la sala de juicios orales se prenden los aires, se congela uno, ¿verdad? Sí. Pero el nivel de tensión pues es alto, si estamos en conflicto permanentemente. Hijo de la Lola. Impresionante lo de Guillermo. Realmente impresionante. Y dentro del el conocimiento que vos tenés, a mí me encantaría preguntarte un poco sobre el caso de Rivas, ¿verdad? Que realmente, en mi opinión, o sea, es una persona que se fue y compró su título, ¿verdad? O sea, la ley le está dando a él, le permitió a una facultad o una universidad otorgarle el título. Yo creo que hay mucho así, ¿eh? Muchísimo. El problema es el poder que se le dio después. Pero después de la pausa nos va a hablar un poco Guillermo de eso. ¿Cómo quisiera? Más café, por favor. Guide,
SRL, empresa fundada en abril del 2002, hace 23 años. Es importadora y distribuidora de insumos para la industria de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles, colorantes, aditivos, trazadores, equipo de medición de campo y laboratorios para las industrias de petróleo, alimentos y farmacéutica. Además cuenta con el primer laboratorio privado dedicado a control de calidad de combustibles líquidos y gaseosos, lubricantes, carbón, leña, efluentes. Realiza formulaciones de gasolina y gasoil, solución de problemas de contaminación y adulteraciones. Cuenta con un plantel de profesionales con vasta experiencia en el ramo. Guide SRL. Cuando sube la temperatura, vos bajás el calor con Hielo Melli. Somos los especialistas en hielo. Todo lo que necesites para tu heladera, tu evento o tu negocio. Frescura garantizada. Entrega rápida donde estés. Contactanos y olvídate del calor. Seguinos en nuestras redes @hielomelli.pi. Hielo Melli, el frío que nunca falla, porque sabemos que un buen hielo hace la diferencia. Pinturato. ¿Querés renovar tu hogar, oficina local? Pinturato tiene todo lo que necesitas para darle vida a tus espacios. Pintura de alta calidad, variedad de colores y texturas. Entrega rápida y sin costo para Asunción y Gran Asunción. Asesoramiento personalizado. Con Pinturato no solo pintas, creas. Visita nuestras sucursales o contactarnos al 981-104-114. Pinturato, el color lo pones vos, la calidad la ponemos nosotros. Llegaste a Miami con 40 grados, te enfermó el frío del aire acondicionado. El doctor te atendió al primer llamado, te cuesta cero. Cuando tienes Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance. Viaja seguro. Te cuesta cero. Bueno, y de contar un poco, ¿a partir de qué año ya te volviste independiente? Yo supe que abriste en tu estudio jurídico en el World Trade Center. World Trade Center es ya otro nivel, Ya, ¿verdad? otro nivel. No dudan en llamar la Guille ya si está en el World Trade Center, ¿verdad? Sí, no. Entonces, contar un poco cómo fue lo que sos hoy, ¿verdad? Bueno, a partir de todos estos casos que fuimos tomando, que fui llevando, fui teniendo la necesidad de ir contratando gente que trabaje exclusivamente para mí. Y en esa sociedad que inicialmente habíamos conformado, que se llamaba Consultores Legales Asociados, ya el espacio para crecer físicamente en el lugar donde estábamos ya no podía. Y la persona que tenía más funcionarios a su cargo era yo. Entonces ahí empecé a buscar opciones de dónde tener oficina, trabajo. Y bueno, y ahí surgió el World Trade Center. Comenzamos en el año 2000, creo que 21, 22. Con el piso 14 inicialmente. Después hicimos la inauguración y la bendición del piso 6, que es más corporativo. Ahí está la mayoría, está la parte administrativa, está la parte de todo lo que es el sector corporativo. Y vamos ahora, a ir a visitar la Guille, pero no como cliente. Y ahora, por ahora, ¿verdad? Por ahora. Esperemos que no. Esperemos que no. Acabamos de inaugurar el piso 10. ¿Verdad? O sea, 3 pisos ya tenés ahora. 3 pisos también con la incorporación de más funcionarios y por supuesto que también tratando de mejorar la calidad se incorporó a nuestra oficina Juan Pablo Mendoza, que es un juez penal de sentencias, que es especialista en litigación, es profesor de técnicas de litigación y entonces él se incorporó también a la oficina y es donde está su oficina en el piso 10 juntamente con dos colegas que hacen la parte laboral y penal. Guille, vos que me dijiste que 2 veces estudiaste, ¿verdad? Sí. 2 veces estudiaste. Guille que empezó de ordenanza a lo que es hoy, yo creo, entre los 3-5 penalistas más importantes del país. Ves un tipo como Hernán Rivas, presidente del Consejo, del jurado. Del jurado, sencillamente. Lo de senador, no importa, ¿verdad? Pero que sea juez de jueces, un tipo que al fin y al cabo aparentemente, o ya es un hecho, que el título no es el título de abogado. ¿Cómo te hace sentir? Y es un bochorno, es una afronta no es luego a la intelectualidad, a la vergüenza, a la capacidad de sonrojarse y de tener vergüenza. No tienen absolutamente ningún respeto por los paraguayos. Puede ser una tomada de pelo, ¿no? Porque puedes conseguir un tipo que es abogado y que sea también presidente del juzgado. Pero es un acto de tipo lo que se le atribuye a María Antonieta, que ni siquiera fue tan así, pero como se dice, si no tienen pan que coman torta.
es algo asimilable a esa frase. Cuando le pones a Hernán Rivas que no puede deletrear a ocupar un cargo como ese. De hecho, que por eso yo firmé la denuncia con senadores, con Celeste Amarilla, Rafael Filisola y el doctor Iramain, en contra de él, porque cuando declararon la prescripción con el argumento de que ya había pasado el plazo de prescripción y de que no se podía juzgar solamente una conducta en forma autónoma, presentamos la denuncia por la utilización de su título ante la Cámara de Senadores el 6 de julio del 2023, cuando volvió a ser electo para representarle a la Cámara de Senadores en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Guille, tenés un minuto, Guille. Decime, ¿qué pasa con todo lo que él terminó firmando como presidente? ¿Se puede retrotraer o ya, ya queda para la anécdota nomás ya? Yo diría que queda para la anécdota porque, en primer lugar, ese es un órgano colegiado. Las decisiones se asumieron por voto, por unanimidad o no, y hay que analizar caso por caso en qué momento, en qué situación su voto fue decisivo. Pero si no, es simplemente para completar un quórum. De hecho, que es lo que hizo nomás luego, votar. Otra cosa no sabe, se va a levantar la mano. Ok, bueno, a ver, nos encantó Guillermo, quiero que vuelva a traer el programa porque se nos quedó muy corto. Guillermo era lo que yo quería hacer de chico, quiero que sepan. Y Guillermo logró, ¿sí? Qué grande. Yo me fui por el lado comercial, bueno, pero Guillermo tuvo la tenacidad, tuvo las ganas y hoy es Guillermo un capo, ¿verdad? Es un capo. ¿Dónde te da vacaciones ahora, Guillermo? Ahora, mi hermano, que es sacerdote, que también era el Cristo Rey, él vive en Curazao, en las Antillas Holandesas, es sacerdote ahí, y teníamos que irnos a Tierra Santa con él. Pero como se cerró por la guerra, vamos a ir a recorrer Ushuaia, Calafate. Bueno, espectacular. Te agradecemos mucho, Guillermo, por venir, ¿eh? A ustedes por Esta la es tu invitación. casa, este es tu programa y cuando vos muchas quieras, lo que necesites, estamos a la orden para vos. Me gusta la reunión de exas. Bueno, Hay un bueno, Sanjo y Sanjo acá, pero bueno, Sanjo, no va a estar mal Sanjo entonces. Si no te gusta, no está mal. ¿Sí? Bueno, así que muchas gracias, gente. Le esperamos el próximo sábado.